Me llamo Sofía García. Tengo 32 años. Hace 3 semanas, mis padres se pusieron de pie en la cena de su 40 aniversario de bodas y anunciaron a 30 invitados. La semana que viene, nos llevamos a toda la familia a las Canarias para otra celebración. Todos aplaudieron. Mi hermana chilló de emoción. Yo sonreí, imaginando ya las palmeras y la brisa del océano. Mis primeras vacaciones de verdad en años. Entonces cometí el error de hacer una simple pregunta. ¿A qué hora es nuestro vuelo? Mi padre me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. La sonrisa de mi madre se tensó, y delante de cada invitado en esa sala, mi padre dijo: «No necesitas saberlo, Sofía, no formas parte de este viaje. Alguien tiene que quedarse a cuidar de los niños». 30 pares de ojos. 30 testigos del momento en que mi familia me dijo que en realidad no era parte de la familia. Pero esto es lo que no sabían. Tenía un secreto, uno que llevaba construyendo durante 3 años, y esa noche decidí que finalmente era el momento de usarlo. Antes de contarte lo que pasó después, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia resuena contigo, y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Ahora, para entender por qué me alejé de todo lo que conocía, déjame llevarte de vuelta al principio. La familia García vive en un chalet blanco, en una urbanización de las afueras de Madrid. 4 dormitorios, garaje para 2 coches, césped recortado a la perfección según las normas de la comunidad de propietarios. El tipo de casa que grita, lo hemos conseguido a cualquiera que pase en coche. Mi padre, Antonio García, se jubiló hace 3 años de su puesto como director de sucursal en un banco regional. Mi madre, Isabel, nunca ha tenido un trabajo remunerado en su vida, pero te dirá que está más ocupada que cualquier director general, presidiendo el comité de mujeres de la parroquia, organizando recaudaciones de fondos para el vecindario, manteniendo lo que ella llama la reputación de nuestra familia. Luego está mi hermana, Laura, 3 años más joven que yo, casada con Javier, un abogado de empresa en un bufete del centro cuyo nombre deja caer en cada conversación. Tienen 2 hijos, un niño de 5 años llamado Mateo y una niña de 3 años llamada Lucía, y un flamante Audi Q5 que siempre ocupa el lugar principal en el camino de entrada de nuestros padres. Mi Seat Ibiza, el que llevo conduciendo 10 años, se aparca en la calle. «Sofía, mueve tu coche», decía mi madre cada vez que los visitaba. Javier trae el Audi, y los invitados se fijan primero en lo que hay en el camino de entrada. Nunca lo cuestioné, simplemente movía mi coche. Eso es lo que pasa cuando eres la invisible de tu familia. Dejas de notar todas las pequeñas formas en que ya han decidido que no importas. El mejor sitio para aparcar, el mejor asiento en la mesa, la forma en que tu madre presenta a tu hermana a los invitados por el cargo de su marido, mientras que tú eres simplemente Sofía, ella ayuda. Trabajo como contable a tiempo parcial, principalmente clientes a distancia. Horario flexible, ingresos modestos, nada impresionante para los estándares de la familia García. Pero nunca les hablé de la otra cosa que hago, lo que empecé hace 3 años después de que mi vida se desmoronara de otra manera. Nunca les dije que había aprendido a ver. Déjame pintarte un cuadro de lo que significa ayudar en la familia García. Navidad. Llego a las 6 de la mañana para empezar a preparar el cordero asado. Pongo la mesa con la vajilla de la Cartuja de Sevilla de mi madre, la vajilla que no se me permite usar, solo lavar. Arreglo las flores, pulo la plata, coordino la preparación de 7 guarniciones. Laura llega a mediodía con un jersey de cachemir, besa a todo el mundo y se sienta a que le sirvan. Nochevieja, la misma rutina, además de envolver todos los regalos que mi madre compró porque su artritis le está dando problemas. Curioso cómo su artritis nunca le impide jugar al mus 3 veces por semana. Fiestas de cumpleaños de mis sobrinos. Soy la coordinadora de entretenimiento, el equipo de limpieza y la niñera de reserva, todo en uno. El año pasado pasé 8 horas organizando la fiesta de dinosaurios de Mateo, mientras Laura se hacía la manicura porque necesitaba un descanso. La única vez que pregunté si tal vez, solo tal vez, podría saltarme un evento familiar porque tenía una fecha límite para un cliente, la voz de mi madre se volvió fría. La familia es lo primero, Sofía. Todos hacemos sacrificios, excepto que soy la única que parece hacerlos. El punto de inflexión llega en pequeños momentos.
como el año en que recibí mi regalo de Reyes, un delantal de cocina que decía, la mejor tía del mundo con letras brillantes. Me lo regaló Laura. Sonrió como si hubiera hecho algo considerado. Lo usé cada vez que venía a cocinar, limpiar y cuidar a los niños. ¿Quieres saber cuándo me di cuenta de la verdad? Me golpeó una tarde de martes cualquiera mientras fregaba la olla Le Creuset de mi madre después de otra cena familiar. No podía recordar la última vez que alguien me había invitado a algún sitio sin esperar que trabajara. Hace 3 años, mi vida se desmoronó. Había estado saliendo con un hombre llamado David durante 4 años. Hablamos de matrimonio, de hijos, de un futuro. Entonces, una noche, me sentó y dijo las palabras que nunca olvidaré. Te quiero, Sofía, pero creo que ya no estoy enamorado de ti. Simplemente estás ahí. Siempre estás ahí. Siempre ahí. Como un mueble, como el papel pintado. Después de que se fue, entré en una tienda de segunda mano en el centro. No sé por qué. Quizás buscaba algo para llenar el vacío. Fue entonces cuando la vi. Una cámara reflex digital Canon, usada pero bien cuidada, con un precio de 180 euros. La compré con dinero que debería haber ahorrado. No se lo dije a nadie. Esa cámara se convirtió en mi secreto. Empecé a fotografiar cosas que la mayoría de la gente ignora. Ancianas en las paradas de autobús, los rostros cansados de los limpiadores nocturnos, las manos callosas de un vendedor ambulante. Gente a la que la sociedad ignora, de la misma manera que mi familia me ignora a mí. Llamé a la serie Mujeres Invisibles. Creé una cuenta anónima de Instagram, sin rostro, sin nombre real, solo las fotos. Durante 3 años reuní 12,000 seguidores, gente que veía lo que yo veía, gente que entendía. Guardaba la cámara envuelta en una vieja bufanda de cachemir en el fondo de mi armario. Era lo único que guardaba para mí. 3 semanas antes de la fiesta de aniversario de mis padres, recibí un correo electrónico que casi borro como spam. Era de una galería en Cadaqués, Cataluña, Galería Luz Costera, preguntando si estaría interesada en hablar sobre mi trabajo. Me quedé mirando ese correo electrónico durante 20 minutos antes de darme cuenta de que me temblaban las manos. Pero no respondí. Todavía no, porque las cosas buenas no le pasan a gente como yo. Hay una persona en mi familia que realmente me ve. Se llama Ruth, y es la hermana menor de mi madre. Tía Ruth es lo que mi madre llama la decepción de la familia. Nunca se casó. Siguió su pasión por la cerámica en lugar de conseguir un trabajo de verdad. Hace 20 años, se mudó a Cadaqués para abrir una pequeña cafetería con un estudio de cerámica en la parte de atrás. Mi madre no se lo ha perdonado desde entonces. Ruth desperdició su potencial. Le gusta decir a mi madre, podría haber tenido una buena vida, pero eligió jugar con el barro. He estado llamando a tía Ruth todos los domingos por la noche durante 7 años. Mi madre no lo sabe. Fue tía Ruth quien vio mis fotografías por primera vez. Le envié solo una, para probar, y su respuesta me hizo llorar. Sofía, esto es extraordinario. Tienes un don. Nadie había llamado nunca extraordinario a nada que yo hiciera. Ella fue quien me animó a seguir disparando, a seguir publicando. Y fue ella quien, 3 semanas antes del aniversario de mis padres, dijo algo que lo cambió todo. Sofía, espero que no te importe, pero le envié el enlace de tu Instagram a alguien, un galerista que conozco en Cadaqués. Se llama Marcos Coleman. Está buscando artistas emergentes. Casi se me cae el teléfono. Tía Ruth, esa es la galería que me envió un correo electrónico. Lo sé, cariño. Me dijo que quiere hablar contigo sobre una exposición individual. Silencio, mi corazón latiendo con fuerza. Pero eso es real. Es una cosa de carrera de verdad. Sí lo es. Su voz era suave pero firme. Y te lo mereces. No necesitas el permiso de nadie para perseguir lo que amas. Yo aprendí esa lección tarde. Tú no tienes por qué. Esa noche, respondí al correo electrónico de Marcos Coleman. Ahora, déjame llevarte a la noche, que lo cambió todo. El 40 aniversario de bodas de mis padres. Un hito digno de una fiesta, según mi madre, lo que significaba 30 invitados, un menú de catering con el que yo ayudaría para ahorrar dinero y una noche de celebración de las 4 décadas de matrimonio perfecto de la familia García. La preparación comenzó una semana. Antes, me tomé 3 días libres de mis clientes de contabilidad para ayudar a organizar. Encargué flores,
rosas blancas y peonías, según las especificaciones de mi madre. Escribí a mano 60 tarjetas de sitio con la caligrafía en la que ella insistió. Coordiné con el catering, planché los manteles, pulí las copas de cristal de Bohemia que habían sido un regalo de bodas 40 años atrás. El día de la fiesta, llegué a las 7 de la mañana. Llevaba vaqueros y una camiseta porque no tenía sentido arreglarse cuando iba a estar en la cocina durante las siguientes 10 horas. A las 6 de la tarde, la casa se veía perfecta. Las velas brillaban en cada superficie. La mesa del comedor se extendía por el salón, puesta para 30 con la mejor porcelana de mi madre. Me había puesto un sencillo vestido negro, nada elegante, nada que llamara la atención. Sofía. La voz de mi madre me detuvo en el pasillo. Me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño. ¿Eso es lo que llevas puesto? Es negro. Pensé que era apropiado. Está bien, supongo. Simplemente quédate en un segundo plano. Hoy se trata de tu padre y de mí. Asentí. Siempre asentía. Los invitados empezaron a llegar a las 7. Los hombres con chaquetas de sport, las mujeres con vestidos de cóctel, antiguos colegas, amigos de la iglesia, vecinos cuyos jardines estaban tan impecables como el nuestro. 30 personas que creían conocer a la familia García. Ninguno de ellos me conocía en absoluto. Y en 3 horas, eso ya no importaría. Laura llegó a las 7:15, perfectamente sincronizada para un impacto máximo. Entró por la puerta principal con un vestido cruzado rojo, de Adolfo Domínguez, anunciaría a quien preguntara, con Javier detrás de ella con un traje de color carbón y sus 2 hijos vestidos como modelos de catálogo. Mi madre corrió a abrazarla, exclamando lo guapa que estaba, lo apuesto que era Javier, lo preciosos que eran los nietos. Observé desde la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja de montaditos. Todos. ¿Recordáis a mi hija Laura y a su marido Javier? Anunció mi madre a la sala. Javier es socio en Garrigues. Le hicieron socio el año pasado. Estamos muy orgullosos. Aplausos, sonrisas, felicitaciones. Mi madre nunca mencionó que yo era la que había hecho la declaración de la renta de Javier durante 3 años. Gratis, por supuesto. Circulé con los aperitivos, rellené las copas de vino, respondí a las preguntas de los invitados que no me reconocían. ¿Eres de la empresa de catering?, preguntó una mujer, cogiendo una croqueta. Antes de que pudiera responder, apareció mi madre. Oh, esa es Sofía, mi otra hija. Está ayudando esta noche. La mujer sonrió educadamente y se dio la vuelta. Mi madre no se dio cuenta. Nunca se daba cuenta. En un momento dado, Javier se me acercó con Lucía retorciéndose en sus brazos y Mateo tirando de su chaqueta. Oye, ¿puedes cogerlos? Laura y yo necesitamos socializar. ¿No te importaría? No, gracias. Solo, ¿puedes cogerlos? Como si me pasara un equipaje. Los cogí. Les di de cenar en la cocina. Limpié la cara de Lucía cuando derramó zumo en su vestido. Le conté a Mateo 3 cuentos para evitar que corriera al salón e interrumpiera la fiesta. Cuando finalmente salí, se estaba sirviendo el postre. No había comido nada en todo el día. A nadie se le había ocurrido guardarme un plato. El anuncio llegó a las 9, justo después de que se sirviera el tiramisú de mi madre. Mi padre se levantó, golpeando su copa de champán con un tenedor. La sala se quedó en silencio. 30 rostros se volvieron hacia él con sonrisas expectantes. Isabel y yo queremos agradeceros a todos por estar aquí esta noche, comenzó, con la voz cálida y con un encanto ensayado. 40 años de matrimonio, 4 décadas construyendo esta familia, esta vida, este hogar. Mi madre sonreía a su lado. Laura buscó la mano de Javier. Yo estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, todavía sosteniendo un plato de postre sucio. Y para celebrar este hito, continuó mi padre, tenemos un anuncio sorpresa. Hizo una pausa para crear expectación. Los ojos de mi madre brillaban. La semana que viene, nos llevamos a toda la familia a las Canarias. Una semana en el Parador de La Gomera, una segunda celebración, solo los García. La sala estalló en murmullos de agradecimiento. ¡Qué maravilloso! ¡Qué regalazo! ¡Os lo merecéis! Laura chilló de verdad. Papá, es increíble. A los niños les va a encantar. Sentí que algo se aliviaba en mi pecho. Toda la familia. Eso me incluía a mí también. Por una vez, no estaría cocinando, limpiando o haciendo de niñera. Realmente, estaría incluida. Di un paso adelante,
permitiéndome una pequeña sonrisa. Suena increíble. ¿A qué hora es nuestro vuelo? La pregunta quedó flotando en el aire. La expresión de mi padre cambió. Miró a mi madre. Algo pasó entre ellos. Una mirada que había visto 1000 veces, pero que nunca había entendido hasta ese momento. Sofía, dijo lentamente, no necesitas saber la hora del vuelo. La sala se quedó en silencio. No el silencio cómodo de la anticipación, sino el silencio tenso de que algo iba mal. No lo entiendo, me oí decir. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Por qué no vas a ir? 30 pares de ojos. Esa es la cantidad de gente que vio a mi padre decirme que no formaba parte de las vacaciones familiares. Alguien tiene que quedarse, añadió mi madre, como si fuera lo más lógico del mundo. Laura y Javier necesitan unas vacaciones de verdad. Eso significa que tú cuidarás de los niños. Pero, empecé. Sofía, sinceramente, el tono de mi madre se agudizó. No tienes nada importante que hacer. Laura trabaja duro. Se merece un descanso. Laura trabaja duro. Laura, que no había tenido un trabajo desde que nació Mateo. Laura, que tenía una niñera 3 días a la semana y todavía se quejaba de estar agotada. Es solo una semana, añadió Javier, sin siquiera mirarme. Los niños te adoran. Me quedé allí, con mi sencillo vestido negro, sosteniendo un plato sucio, mientras 30 personas me veían ser despedida de mi propia familia. Algunos parecían incómodos. La mayoría simplemente miró hacia otro lado. Una mujer, no sabía su nombre, se inclinó hacia su marido y le susurró algo. Él asintió. Capté las palabras. Pobrecita, debe de estar acostumbrada. La copa de champán en mi mano tembló. Dejé el plato, dejé la copa, porque no confiaba en mí misma para no dejarlos caer. Por supuesto, me oí decir. Lo entiendo. Sonreí, la sonrisa que había aprendido a llevar después de 32 años de ser la que ayuda, la que no se queja, la que siempre está ahí. Pero algo dentro de mí finalmente se había agrietado. No roto, agrietado, como una falla tectónica que se desplaza antes de un terremoto. Me excusé para ir a la cocina. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida empecé a hacer un tipo de plan diferente. La fiesta continuó sin mí. Por supuesto que sí. Me quedé en la cocina lavando los platos mecánicamente, mientras las risas y la conversación llegaban desde el salón. En algún momento apareció Laura, su vestido rojo rozando el marco de la puerta. Sofía, no te enfades, dijo, cogiéndome del brazo. Ya sabes cómo es. Javier y yo realmente necesitamos este tiempo juntos. Ha sido muy estresante últimamente con los niños. Seguí lavando. Lo entiendo. Además, eres tan buena con Mateo y Lucía. Apenas notarán que nos hemos ido. Enjuagué una copa de champán, la puse en el escurridor y no dije nada. Laura suspiró de la forma en que siempre lo hace cuando cree que estoy siendo difícil. Mira, es solo una semana y no tienes, como, un novio ni nada que te ate. Tu horario es flexible. ¿Flexible? Esa palabra otra vez. Como si mi tiempo no tuviera valor porque yo elegía cómo gastarlo. Javier hizo una lista. Continuó, sacando su teléfono. Sus horarios, alergias alimentarias. Lucía no puede tomar fresas, ¿recuerdas? Y hay una cosa nueva con el oído de Mateo. Puede que necesite gotas. Te enviaré todo por mensaje. No preguntó si estaba dispuesta. Simplemente lo asumió. Fue entonces cuando apareció Javier, aflojándose la corbata. Todo arreglado. Genial. Mañana salimos temprano para hacer las maletas. Laura, tu madre quiere fotos antes de que nos vayamos. Se fueron antes de que pudiera responder. No es que lo hubiera hecho. No es que lo hiciera nunca. Pero mientras estaba allí sola en la cocina de mi madre, mirando la lista de instrucciones que Laura acababa de enviarme por mensaje, un solo pensamiento se cristalizó en mi mente. No me ven como familia, me ven como personal. Y el personal puede dimitir. Era casi medianoche cuando encontré los correos electrónicos. Los últimos invitados finalmente se habían ido. Mis padres se habían ido a la cama, agotados de aceptar 40 años de felicitaciones. Estaba sola en el salón doblando manteles cuando me di cuenta de que necesitaba enviar un archivo a un cliente cuya fecha límite había pospuesto por esta fiesta. Mi portátil estaba en casa. El de mi madre estaba en la encimera de la cocina. No le importará, me dije. Ella había tomado prestadas mis cosas 1000 veces sin preguntar. Abrí el portátil. El navegador ya estaba abierto. Y ahí estaba,
El Gmail de mi madre, todavía con la sesión iniciada. Debería haber hecho clic para salir inmediatamente. Debería haberme ocupado de mis propios asuntos, pero vi mi nombre en la línea de asunto de un hilo reciente. Arreglos Canarias, situación Sofía. Mi dedo se cernió sobre el trackpad. Sabía que no debía. Sabía que lo que encontrara me dolería. Hice clic de todos modos. El hilo era entre mi madre y Laura, comenzando una semana antes de la fiesta. De Isabel García a Laura. Mantén a Sofía aquí, para que cuide de los niños. De todos modos, no tiene nada importante que hacer. Javier tenía razón. Es como tener ayuda gratis. Debería estar agradecida de que le demos algo que hacer. Y la respuesta de Laura. Totalmente de acuerdo, mamá. Probablemente se sentirá útil por una vez. Es un poco triste, la verdad. Pero al menos nos viene bien. Leí esas palabras 3 veces para asegurarme de que las entendía. Ayuda gratis. Debería estar agradecida. Un poco triste. Hice capturas de pantalla. Me las envié a mí misma por correo electrónico. Borré mi correo electrónico de la carpeta de enviados y borré el historial del navegador. Luego me senté en la oscura cocina de mi madre, en la casa donde había crecido, y finalmente me permití entender exactamente lo que yo era para ellos. Conduje a casa a la 1 de la madrugada por calles vacías. Mi apartamento era pequeño, de un dormitorio, en un edificio que no había sido actualizado desde los años 90. Moqueta beige, paredes blancas, muebles que había comprado de segunda mano. Mi madre lo había llamado deprimente la única vez que lo visitó, pero era mío, el único espacio donde podía respirar. Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, mirando mi teléfono. El correo electrónico de Marcos Coleman brillaba en la pantalla, el que había respondido pero nunca había seguido. Habíamos intercambiado algunos mensajes sobre una posible reunión. Quería ver mi portafolio completo en persona. Estaba entusiasmado con la serie. Podía ir. Realmente podía ir. Cogí mi teléfono y llamé a la única persona que lo entendería. Tía Ruth respondió al segundo timbre, aunque era más de medianoche. Sofía, ¿qué pasa? Le conté todo. El anuncio, la humillación, los correos electrónicos. Mi voz se quebró exactamente una vez cuando leí en voz alta las palabras ayuda gratis. Cuando terminé, hubo silencio en la línea. Entonces tía Ruth dijo algo que nunca olvidaré. Sofía, tengo una habitación de sobra encima de la cafetería. De todos modos, necesito ayuda con el turno de la mañana. ¿Y esa galería? Está a 20 minutos de mi casa. Tía Ruth, no puedo simplemente. Sí, puedes. Puedes irte. Puedes elegirte a ti misma por una vez. La única persona que te detiene eres tú. Colgué a las 2 de la madrugada. A las 6 había empezado a hacer las maletas. 3 maletas, mi equipo de cámara, mi portátil, la bufanda de cachemir que había envuelto mi Canon. Durante 3 años, dejé atrás el delantal de la mejor tía del mundo. Por primera vez en 32 años, me estaba eligiendo a mí misma. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu familia y tú mismo? ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada en la que quedarte significaba perder quién eras? Dime en los comentarios, ¿qué harías? ¿Te quedarías y lo soportarías? ¿O te irías? Y si esta historia te importa, por favor, pulsa el botón de me gusta. Ahora, déjame contarte lo que pasó cuando les dije que me iba. 2 días antes del viaje de mi familia a las Canarias, conduje hasta la casa de mis padres por última vez. Mi madre estaba en el salón coordinando los conjuntos para las vacaciones. Laura estaba sentada en el sofá, mirando las reseñas del hotel. Javier estaba en algún lugar de arriba, probablemente en una llamada de trabajo. Mi padre estaba leyendo el periódico en su sillón, como siempre, presente en cuerpo, ausente en atención. Tengo que deciros algo, dije desde la puerta. Mi madre apenas levantó la vista. Si es sobre el horario de los niños, Laura ya te lo envió. No es sobre eso, contuve la voz. No voy a cuidar de los niños. No estaré disponible. Eso captó su atención. La cabeza de Laura se levantó de golpe. Las manos de mi madre se congelaron sobre un montón de vestidos de verano. ¿Qué quieres decir con que no estás disponible?, preguntó mi madre. Tengo una oportunidad de trabajo en Cataluña. Me voy mañana. Cataluña. Mi padre bajó el periódico. ¿Qué tipo de oportunidad de trabajo? Es profesional. Algo en lo que he estado trabajando.
No les debía los detalles, no les debía nada. El rostro de Laura se crispó. Sofía, no puedes hablar en serio. Cuento contigo. Todos hemos planeado en torno a esto. Planeasteis en torno a mí sin preguntarme, dije en voz baja. No voy a cancelar mi vida porque asumisteis que no tenía una. El silencio fue ensordecedor. Entonces mi madre se levantó, con la voz fría como el hielo. Esto es increíblemente egoísta, Sofía. Laura necesita tu ayuda. La familia es lo primero. La familia es lo primero, repetí, excepto cuando se trata de invitarme a las Canarias. Su boca se abrió y luego se cerró. Por una vez, Isabel García no tenía nada que decir. Mi padre se aclaró la garganta. Si te vas, no esperes que te recibamos de nuevo con los brazos abiertos. Lo entiendo, dije. ¿Y por primera vez? Lo decía en serio. Las siguientes 24 horas fueron una clase magistral de manipulación emocional. Mi madre llamó 6 veces. Cada mensaje de voz era más dramático que el anterior. Estás destrozando a esta familia, Sofía. Espero que puedas vivir con eso. Tu padre está desolado. Apenas cenó. Laura lloró toda la tarde. Los niños no paraban de preguntar a dónde iba la tía Sofía. Laura adoptó un enfoque diferente. Vulnerabilidad como arma. Sofía, no entiendo por qué me haces esto. Soy tu hermana. No te importamos en absoluto. Y luego el mensaje que casi me rompe. Vas a terminar sola, ya sabes, como la tía Ruth. ¿Es eso lo que quieres? Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, como la tía Ruth. Lo decían como un insulto. Lo decían para asustarme. Pero la tía Ruth tenía su propio negocio, su propio arte, su propia vida construida en sus propios términos. La tía Ruth era feliz. Quizás terminar como la tía Ruth no era una amenaza. Quizás era una promesa. Apagué mi teléfono. Lo último que hice antes de irme de Madrid fue recorrer mi apartamento vacío. 3 maletas junto a la puerta. Todo lo demás se quedaría atrás. El sofá de segunda mano. La moqueta beige. La vida que había estado viviendo para todos los demás. Pegué mi llave de repuesto en un sobre y la deslicé por debajo de la puerta de mi casero. Contrato de mes a mes, pagado hasta finales de enero, borrón y cuenta nueva. Cargué mi coche mientras salía el sol. Mi Seat Ibiza, de 10 años y tan fiable como siempre, el mismo coche que a mi madre le había avergonzado durante años, iba a llevarme a una nueva vida. No miré atrás mientras me alejaba del bordillo. El viaje de Madrid a Cadaqués dura unas 7 horas si te esfuerzas. No me esforcé. Me tomé 2 días, parando en un hotel de carretera, comiendo en restaurantes donde nadie sabía mi nombre. En algún lugar de Aragón, me detuve en un área de descanso y me senté allí, viendo la puesta de sol pintar el paisaje en tonos dorados y rosas. Lo fotografié. Mi primera foto como mujer libre. Al segundo día, mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Lo volví a encender para comprobar las indicaciones. Mamá dice que si no estás en casa cuando volvamos de las Canarias, estás muerta para ella. Lo leí una vez y luego lo borré. De todos modos, ya actuaba como si estuviera muerta. Al menos ahora estaría viva en otro lugar. Al segundo día, llamé a tía Ruth desde una gasolinera. Estoy a unas 4 horas, le dije. Tu habitación está lista. Sábanas limpias, vistas al mar. Y Marcos quiere conocerte mañana por la tarde si te apetece. Se me revolvió el estómago. ¿Mañana? Es muy rápido, Sofía. Su voz era cálida, segura. Llevas 3 años esperando esto. No es rápido, es por fin. Cuando crucé a Cataluña, algo cambió dentro de mí. El Mediterráneo apareció a mi izquierda, vasto, infinito y azul. Bajé la ventanilla y respiré aire salado por primera vez en mi vida. Lloré entonces. No de tristeza, de alivio, de la abrumadora sensación de posibilidad. A las 7 de la tarde del segundo día, entré en el camino de entrada de La Taza de Cerámica, la cafetería y estudio de cerámica de tía Ruth en Cadaqués. Ella me estaba esperando en el porche, con los brazos abiertos. Bienvenida a casa, dijo. Y por primera vez en 32 años, un lugar se sintió como tal. Cadaqués es el tipo de lugar que al principio no parece real. Casas encaladas con tejados de teja, galerías de arte en cada esquina, la brisa marina colándose entre los cipreses. Todo el pueblo parecía un cuadro que alguien había soñado y hecho realidad. La cafetería de tía Ruth estaba en una calle tranquila, a 2 manzanas de la playa. La Taza de Cerámica,
Un letrero escrito a mano, contraventanas azules, jardineras rebosantes de lavanda. El estudio de cerámica ocupaba la mitad trasera del edificio, donde daba clases y vendía su trabajo a los turistas que entraban a tomar un café. Mi habitación estaba arriba, pequeña pero luminosa, una cama con un edredón blanco, un escritorio junto a la ventana y una vista del Mediterráneo que me oprimía el pecho con algo que no podía nombrar. «Trabajarás en el turno de la mañana», me explicó tía Ruth durante la cena de esa primera noche. «De 6 a mediodía. Después, tu tiempo es tuyo. No sé cómo agradecerte esto». Ella hizo un gesto con la mano. «No me des las gracias. Simplemente construye algo. Esa es la mejor forma de pago». A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me puse un delantal, no el de la mejor tía del mundo que había dejado atrás, solo un simple delantal de lona con la taza de cerámica bordado en hilo azul, y aprendí a hacer café de filtro. Los clientes iban y venían. Vecinos del pueblo que conocían a Ruth por su nombre, turistas encantados con los croissants caseros. Tomaba pedidos, limpiaba mesas, charlaba con extraños que no tenían ni idea de que había huido de toda mi vida hacía 2 días. Para el mediodía, había ganado 37 euros en propinas. Había sonreído más que en meses. Y a las 2, tenía una cita en la Galería Luz Costera. Me duché, me puse el vestido más bonito que tenía y caminé 3 manzanas para conocer al hombre que podría cambiarlo todo. Marcos Coleman no se parecía en nada a lo que esperaba. Me había imaginado a alguien intimidante, con el pelo engominado, traje de diseño, el tipo de galerista que hace que los artistas se sientan pequeños. En cambio, el hombre que me recibió en la Galería Luz Costera era alto y curtido, con el pelo plateado y ojos amables. Llevaba una camisa de lino con las mangas remangadas y sonreía como si ya fuéramos amigos. «Sofía García», dijo, dándome la mano. «Ruth me ha hablado mucho de ti. Pero la obra habla por sí sola. Me guío por la galería. Paredes blancas, luz natural, fotografías y pinturas expuestas con cuidada precisión. Este era un lugar serio, un lugar donde el arte importaba. He mirado tu Instagram extensamente», continuó Marcos. «La serie Mujeres Invisibles es extraordinaria. Hay una verdad en esas imágenes que la mayoría de los fotógrafos pasan décadas tratando de capturar». No sabía qué decir. Nunca había oído a nadie describir mi trabajo de esa manera. Esta se detuvo frente a un gran monitor que mostraba mi portafolio. En la pantalla había una fotografía que había tomado hacía 2 años. Una anciana esperando sola en una parada de autobús. Su rostro un mapa de arrugas y dignidad silenciosa. «Esta es la que me hizo contactarte. Hay algo en sus ojos. Paciencia, quizás, o resignación. Es desgarrador». Estaba esperando un autobús que llegaba tarde, dije en voz baja. Llevaba 40 minutos allí de pie. Nadie se detuvo a ofrecerle ayuda. Marcos asintió lentamente. «¿Ves a la gente, Sofía? ¿De verdad? ¿Los ves? Eso es un don». Se volvió hacia mí y sus siguientes palabras cayeron como una llave que gira en una cerradura. «Me gustaría ofrecerte una exposición individual. 15 piezas. Inauguración en 6 semanas. Cubriremos la impresión, el enmarcado y el marketing. Te quedas con el 60% de todas las ventas». Firmé el contrato un martes por la tarde, sentada en el escritorio de Marcos, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas de la galería. El documento era sencillo. 15 fotografías. Noche de inauguración programada para finales de agosto. La Galería Luz Costera se encargaría de los costes de producción, impresión, enmarcado, instalación y materiales de marketing. Yo recibiría el 60% de todos los ingresos por ventas y la galería se quedaría con el 40% como comisión. «Términos estándar», me aseguró Marcos. «Términos justos». Pero mientras leía las páginas, me empezaron a temblar las manos. «Tómate tu tiempo», dijo Marcos amablemente. «Este es un gran paso». No eran los términos comerciales lo que me abrumaba. Era ver mi nombre impreso en letra oficial. Artista, Sofía García. Un documento legal que reconocía que mi trabajo tenía valor, que yo tenía valor. Pensé en todas las veces que había hecho las declaraciones de la renta de mi familia sin ningún crédito, todas las fiestas que había organizado sin agradecimiento, todas las horas dedicadas a cuidar de niños que crecerían sin saber nunca cuánto les había dado.
Ni una sola vez había aparecido mi nombre en nada que celebrara mi contribución. Hasta ahora. El título de la exposición, dijo Marcos, señalando una línea cerca de la parte inferior. Me gustaría tu aprobación. Proponemos Mujeres Invisibles. Retratos de lo ignorado. Mujeres Invisibles. Es perfecto, susurré. Firmé mi nombre en la línea. Marcos contrafirmó como testigo. El documento fue notariado por su asistente, una joven llamada Julia, que selló las páginas con precisión oficial. Cuando terminó, Marcos me entregó mi copia. Felicidades, Sofía. Eres oficialmente una artista representada. Salí de esa galería con el contrato pegado al pecho, prueba física de que no era nada, de que nunca había sido nada. Durante 3 años, había construido algo en las sombras. Ahora, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. Mientras yo construía mi nueva vida en Cataluña, mi familia estaba descubriendo lo que mi ausencia significaba en realidad. No presencié estos eventos de primera mano, por supuesto. Me enteré más tarde, reconstruyéndolos a partir de mensajes de voz, mensajes de texto y una llamada telefónica muy incómoda de mi padre. Aparentemente, las Canarias fueron un desastre. Sin mí allí para hacer de niñera, Laura y Javier no pudieron disfrutar de una sola cena solo para adultos. Mateo tuvo una rabieta en la playa porque nadie se había acordado de meter en la maleta su cubo especial para castillos de arena, algo que yo siempre recordaba. Lucía desarrolló una infección de oído al tercer día, y nadie podía encontrar el número del pediatra porque yo siempre había sido la que llevaba un registro de la información médica. Mi madre pasó la mayor parte del viaje quejándose de que el personal del parador no era tan atento como esperaba. Llamó a la recepción 3 veces para quejarse del servicio de cobertura. Devolvió su mojito 2 veces. Esto no es relajante en absoluto, dijo, según los informes. ¿Quién planeó este viaje? Mi padre sabiamente no le recordó que ella misma lo había planeado. Los mensajes de texto empezaron a llegar al 4.º día. Sofía, ¿dónde están los registros médicos de los niños? Sofía, ¿cuál es la rutina de Mateo para dormir? No se duerme. Sofía, el restaurante no tiene menú infantil. ¿Qué comerían? No respondí. Estaba demasiado ocupada imprimiendo pruebas en un laboratorio de fotografía en Girona, seleccionando marcos y reuniéndome con una periodista de la revista Costa Brava que quería entrevistarme. Pero esto es lo que pasa con la ausencia. Enseña a la gente lo que han estado dando por sentado. Al 6.º día de sus vacaciones en Canarias, Laura hizo algo que nunca había hecho antes. Buscó mi nombre en Google y por primera vez encontró algo más que una página en blanco. 6 semanas después, me encontraba en el centro de la Galería Luz Costera y no podía creer que fuera real. 15 de mis fotografías colgaban de las paredes, cada una impresa en gran formato y enmarcada en un sencillo marco negro. La galería brillaba con una luz suave. Un cuarteto de cuerda tocaba en una esquina. Idea de Marcos, no mía. Un camarero con una impecable camisa blanca servía cava. 50 invitados se movían por el espacio. Artistas locales que había conocido a través de tía Ruth, coleccionistas que Marcos había invitado, una periodista de la revista Costa Brava, que ya tomaba notas, gente que había venido específicamente a ver mi trabajo en las paredes de una galería con etiquetas de precio que me mareaban. Llevaba un vestido azul marino, sencillo, elegante, nada que gritara pidiendo atención. Llevaba el pelo suelto por una vez. Incluso me había puesto pintalabios, algo que rara vez hacía. Tía Ruth apareció a mi lado, poniéndome una copa de cava en la mano. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admití. ¿Y si nadie compra nada? ¿Alguien ya lo ha hecho? Señaló a una mujer con perlas que examinaba la pieza central de mi exposición, la fotografía de la parada de autobús, la que había llamado la atención de Marcos. Un pequeño punto rojo había aparecido en la placa de la pared junto a ella. Esa es la señora Puig. Posee la mitad del arte de la comarca. Acaba de comprar esa pieza por 3.000 euros. 3.000 euros, por algo que yo había creado. Sofía. Marcos se acercó, sonriendo ampliamente. Quiero presentarte a alguien de la revista. Te están considerando para el reportaje de portada del próximo mes. Reportaje de portada, portada de revista. Mi cara, mi nombre, mi historia, todo impreso. Estaba a mitad de esa presentación cuando la puerta de la galería se abrió y mi mundo se tambaleó. Laura y Javier entraron.
todavía quemados por el sol de las Canarias. Parecían completamente fuera de lugar. Laura llevaba un vestido de flores más apropiado para un brunch en la playa que para una inauguración de arte. Javier tenía el teléfono en la mano, ya frunciendo el ceño por algo en la pantalla. Ambos escanearon la sala con expresiones que conocía bien, la mirada que mi familia ponía cada vez que se encontraban con algo fuera de su comprensión. Entonces Laura me vio. Sofía se abalanzó hacia adelante, con los brazos extendidos, como si nos reuniéramos después de una larga separación que había estado temiendo. Dios mío, hemos estado muy preocupados por ti. 50 invitados se giraron para mirar. El cuarteto de cuerda vaciló durante medio compás antes de continuar. Laura, mantuve la voz tranquila. Esto es inesperado. Teníamos que venir. Sus ojos eran grandes, sinceros. Volamos ayer. Mamá encontró tu Instagram. Ha estado llamando a todo el mundo tratando de localizarte. Javier apareció detrás de ella, asintiéndome como si fuéramos socios comerciales. Sofía, bonito lugar. Es una galería, dije. La inauguración de mi galería, de hecho. Laura parpadeó, asimilando las fotografías en las paredes por primera vez. Asimilando a los invitados, el cava, las etiquetas de precio. ¿Hiciste todo esto? Su voz era genuinamente confusa. ¿Desde cuándo haces esto? Desde hace 3 años. Nunca preguntaste qué hacía en mi tiempo libre. Tía Ruth se materializó a mi codo, un muro silencioso de apoyo. Al otro lado de la sala, Marcos observaba atentamente, listo para intervenir si era necesario. Laura se inclinó más cerca, bajando la voz. Sofía, tengo noticias. Estoy embarazada de nuevo. El número 3. Y realmente necesito que vuelvas a casa. El trabajo de Javier es una locura ahora mismo. Mamá no ayuda con los niños. Te necesito. Ahí estaba. No una disculpa. No felicitaciones por la exposición. Solo necesidad. Siempre. Siempre su necesidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Te necesito. ¿Cuántas veces había oído esa frase? ¿Cuántas veces lo había dejado todo? Había reorganizado mi vida. Me había hecho lo suficientemente pequeña como para caber en el espacio que me habían reservado. Laura, dije en voz baja, estoy en medio de la noche de mi inauguración. Lo sé, y esto es encantador. ¿De verdad? Hizo un gesto con la mano hacia la obra de mi vida como si fuera un pasatiempo bonito. Pero podemos hablar de eso más tarde. Ahora mismo necesito saber cuándo vas a volver. No va a volver. La voz de tía Ruth cortó como una cuchilla. Ahora vive aquí. Javier dio un paso adelante, la irritación parpadeando en su rostro. Con el debido respeto, Ruth, esto es un asunto de familia. ¿Asunto de familia?, se rió tía Ruth. Un sonido corto y agudo. ¿Te refieres a la familia que la desinvitó de las vacaciones y la llamó ayuda gratis en correos electrónicos que no se suponía que viera? Laura se puso pálida. A nuestro alrededor, los invitados habían dejado de fingir que no escuchaban. La periodista de la revista Costa Brava noté que su bolígrafo se movía rápidamente por su libreta. Eso no lo decíamos así, tartamudeó Laura. ¿Cómo lo decíais exactamente? Esto vino de la señora Puig, la coleccionista que acababa de comprar mi fotografía. Estaba cerca, con el cava en la mano, observando la escena con un interés no disimulado. Lo siento, dijo Javier secamente. ¿Quién es usted? Alguien que acaba de pagar 3.000 euros por el arte de esa joven. La señora Puig asintió hacia mi fotografía de la parada de autobús, y alguien que siente mucha curiosidad por saber por qué su familia parece pensar que debería abandonar su carrera para ser niñera. La temperatura en la sala bajó 10 grados. Laura me miró, con la desesperación en los ojos. Sofía, por favor, hablemos en privado. Permíteme hacer una pausa aquí por un segundo. Si tu familia apareciera en la noche más importante de tu vida, no para celebrar, sino para arrastrarte de vuelta a una vida en la que no existías, ¿qué dirías? Dímelo en los comentarios. Realmente quiero saberlo. Y si quieres saber qué pasó después, asegúrate de estar suscrito para no perderte nada. Ahora, déjame decirte lo que dije. No me retiré a un rincón. Durante 32 años me había hecho pequeña. Había susurrado, me había acomodado, había desaparecido. No esta noche. Di un paso adelante hacia el centro de mi propia exposición y hablé lo suficientemente claro como para que todos me oyeran. Laura, entiendo que estás embarazada.
Felicidades, de verdad, pero no voy a volver a Madrid para ser vuestra niñera. Sofía, no he terminado. Mi voz no vaciló. Puedes contratar a una niñera. Puedes contratar a dos. Javier gana lo suficiente en Garrigues y nunca has tenido problemas para gastar dinero antes. Lo que no puedes hacer es contratarme a mí, porque a mí nunca me pagaron. La boca de Laura se abrió y luego se cerró. A nuestro alrededor podía sentir a los invitados de la galería inclinándose. Esto no es un pasatiempo, continué, señalando las paredes. Este es mi trabajo. He estado construyendo esto durante 3 años, mientras todos en nuestra familia asumían que no tenía nada importante que hacer. Y para que quede claro, señalé la fotografía que la señora Puig había comprado. Esa pieza acaba de venderse por 3.000 euros. Esta noche he vendido 4 piezas por un total de 8.000 euros. Mi trabajo tiene valor. Yo tengo valor. Y no voy a tirar eso por la borda para volver a ser ayuda gratis. Silencio. Silencio absoluto. Javier tosió incómodamente. Los ojos de Laura se estaban llenando de lágrimas. Lágrimas de verdad esta vez, pensé, no del tipo teatral. Entonces Marcos empezó a aplaudir. Tía Ruth se unió a él. La señora Puig levantó su copa de cava en un brindis silencioso, uno por uno. Los demás invitados siguieron su ejemplo. Los aplausos resonaron en la galería. No por mis fotografías, por mí. Por el momento en que finalmente me levanté y dije basta. No sonreí triunfalmente. No me regodeé. Simplemente miré a mi hermana y le dije, espero que tu embarazo vaya bien. De verdad que sí. Luego me di la vuelta y me alejé. La puerta de la galería se abrió de nuevo 20 minutos después. Estaba en medio de una conversación con la periodista de la revista Costa Brava cuando los vi. Mis padres, de pie en la entrada, como si se hubieran materializado de una pesadilla. Mi madre llevaba su gabardina de Burberry, la que guardaba para las ocasiones importantes. Mi padre estaba detrás de ella con una americana, con aspecto incómodo y fuera de lugar. Escanearon la sala hasta que sus ojos me encontraron. Isabel García caminó por mi galería como si fuera la dueña. Sofía. Su voz tenía el mismo tono que usaba cuando yo tenía 8 años y había manchado de barro sus suelos limpios. Tenemos que hablar. La periodista levantó una ceja. Me excusé y me moví para interceptar a mis padres antes de que pudieran causar más escena. Habéis venido desde muy lejos, dije con calma. Por supuesto que sí. Desapareciste. Abandonaste a tu familia cuando más te necesitábamos. La voz de mi madre temblaba de justa indignación. Y ahora te encuentro aquí, jugando a ser artista mientras tu hermana está embarazada y pasándolo mal. Laura está embarazada y es rica, corregí. No lo está pasando mal. Está incómoda. No seas cruel, Sofía. Tú no eres así. Tienes razón, respiré hondo. No es la yo que queríais. La yo en la que podíais contar para hacer lo que pidierais. Pero esa Sofía nunca fue vista. Mamá, simplemente fue utilizada. Mi padre se aclaró la garganta. Sofía, tu madre está tratando de decir. Sé lo que está tratando de decir, papá. Lo he oído toda mi vida. La familia es lo primero. Haz sacrificios. No seas egoísta. Le miré a los ojos, pero yo no formaba parte del viaje familiar a las Canarias. ¿Recuerdas? Entonces, ¿qué es? ¿Soy familia o no? Ninguno de los dos tenía una respuesta. Mi madre se recuperó primero. Las Canarias fue un viaje, dijo con desdén. Estás exagerando. Alguien tenía que quedarse con los niños. Alguien, repetí. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Porque tienes tiempo. No tienes marido. No tienes hijos propios. ¿Qué otra cosa ibas a hacer? Me había preguntado si alguna vez usaría esas capturas de pantalla. Parte de mí esperaba no tener que hacerlo nunca. Pero de pie allí en mi galería, rodeada de mi trabajo y mis testigos, me di cuenta de que algunas verdades necesitan ser dichas en voz alta. Saqué mi teléfono. Déjame leerte algo, dije, con la voz firme. Este es un correo electrónico que le enviaste a Laura antes de la fiesta de aniversario. El rostro de mi madre se puso blanco. Mantén a Sofía aquí para que cuide de los niños. De todos modos, no tiene nada importante que hacer. Es como tener ayuda gratis. Debería estar agradecida de que le demos algo que hacer. La galería se había quedado en silencio de nuevo. Podía sentir todos los ojos sobre nosotros. Y Laura respondió. Continué. Probablemente se sentirá útil por una vez.
Es un poco triste. Laura, de pie a unos metros de distancia, parecía que quería que se la tragara la tierra. Sofía, empezó mi padre. ¿Dónde has? No importa dónde lo encontré. Lo que importa es que lo escribisteis. Bajé mi teléfono. No estoy leyendo esto para avergonzar a nadie. Lo estoy leyendo para que entendáis por qué me fui. No me veíais como familia, me veíais como personal. Y el personal tiene derecho a dimitir. La boca de mi madre se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Por primera vez en mi vida, Isabel García se quedó sin palabras. La periodista de la revista Costa Brava seguía escribiendo. Fue Javier quien se rompió primero. Esto es ridículo, espetó, dando un paso adelante. Sofía, estás montando una escena por nada, así que tu familia te pidió que hicieras de niñera. Gran cosa. Eso es lo que hacen las familias. No todo el mundo puede escaparse y fingir ser un artista. Fingir. La voz de la señora. Puig atravesó la sala como el hielo. Acabo de gastar 3.000 euros en su trabajo. No pago ese tipo de dinero por fingir. Javier se giró, su compostura corporativa resquebrajándose. Con respeto, señora, usted no conoce a esta familia. Esto es entre nosotros. En realidad, sé exactamente lo que necesito saber. La señora Puig dejó su copa de cava. Sé que esa joven ha pasado años fotografiando a personas que la sociedad ignora, y sé que su propia familia la trató exactamente de la misma manera. Un murmullo recorrió la galería. Los invitados miraban abiertamente ahora. El tipo de atención que mi madre siempre había anhelado, pero no así, nunca así. Mi madre intentó salvar la situación. Esto es un malentendido. Se están sacando de contexto bromas familiares. ¿Una broma? Otra voz. Una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado y un rostro amable, le había vendido una fotografía antes esa noche. Decirle a tu hija que no tiene nada importante que hacer. Llamarla ayuda gratis. ¿Qué tiene de gracioso? Más murmullos, más juicios. El capital social que mi madre había pasado décadas acumulando se estaba evaporando en tiempo real. Creo, dijo tía Ruth suavemente, que podría ser hora de que os vayáis. El rostro de mi madre se sonrojó escarlata. Mi padre la tomó del brazo. Laura lloraba ahora, lágrimas reales y humilladas. Javier se quedó helado, comprendiendo finalmente que sus tácticas de sala de tribunal no significaban nada aquí. Sofía, dijo mi madre, con la voz temblorosa, ¿te arrepentirás de esto? No, dije en voz baja, realmente no lo haré. Mi madre se fue primero. Se dio la vuelta sin decir otra palabra, arrastrando a mi padre detrás de ella. La puerta de la galería se cerró con un suave clic, que de alguna manera resonó más fuerte que un portazo. Laura se quedó, con el rímel corrido, los brazos envueltos alrededor de sí misma como una niña sorprendida haciendo una travesura. Sofía, su voz se quebró. No sabía que te sentías así. Pensé que te gustaba ayudar. No, no lo pensaste, dije sin malicia. No pensaste en ello en absoluto. Ninguno de vosotros lo hizo. Javier puso una mano en el hombro de Laura. Por una vez, no dijo nada. Quizás finalmente se había quedado sin argumentos. Espero que tu embarazo sea saludable, añadí. Espero que tus hijos sean felices, pero ya no seré su tía disponible. Si quieres estar en mi vida, tiene que ser diferente, tiene que ser igual. Laura asintió, las lágrimas corrían. Lo entiendo. No estaba segura de que lo hiciera, pero ya no era mi trabajo hacer que lo entendiera. Se fueron por la misma puerta que habían usado nuestros padres. La galería dejó escapar un suspiro colectivo. Tía Ruth apareció a mi lado, rodeándome los hombros con un brazo. ¿Estás bien? Creo que sí. Solté una risa temblorosa. Acabo de cantarle las 40 a toda mi familia en público en mi propia exposición de arte. Lo hiciste, y estuviste magnífica. Marcos se acercó, poniéndome una copa de cava fresca en la mano. Por si sirve de algo, llevo 20 años en esto. Nunca he visto una noche de inauguración como esta. ¿Eso es bueno o malo? Él sonrió. Digamos que todos aquí van a recordar tu nombre. Y eso, Sofía García, es exactamente lo que un artista necesita. Miré a mi alrededor, mis fotografías, mi galería, mi nueva vida. Por una vez, no me sentí invisible. Cuando la galería cerró esa noche, había vendido 8 de las 15 fotografías, 8 piezas, 14.000 euros en ventas totales.
8.400 € serían para mí, el 60%, tal como prometía el contrato. Marcos me entregó la impresión de las transacciones de la noche mientras salía el último invitado. No está mal para una noche de inauguración, especialmente una con un drama familiar inesperado. Me quedé mirando los números. 8.400 €. Más de lo que había ganado en 3 meses de trabajo de contabilidad a tiempo parcial. La señora Puig quiere encargar una pieza, continuó Marcos. Tiene una casa de vacaciones en la Costa Brava. Quiere que fotografíes la costa. Un encargo. Los coleccionistas privados a menudo trabajan así. Le gustó tu ojo. Quiere ver qué haces con su paisaje. Me entregó una tarjeta de visita. El contacto de su asistente. Llámalos la semana que viene. Guardé la tarjeta con cuidado en mi bolso de mano, junto a mi copia del contrato de la galería y la entrevista de la revista. Marcos añadió. Susana dijo que tiene suficiente material para un reportaje. Te están considerando para la portada del próximo mes. Portada de una revista real, con mi nombre y mi cara y mi historia. Tía Ruth me ayudó a llevar las fotografías no vendidas de vuelta a mi habitación encima de la cafetería esa noche. 7 piezas todavía esperando a los compradores adecuados, pero 7 era mejor que 15. 7 significaba que la gente había visto valor en lo que yo creaba. Puse el cheque en mi escritorio, el primer cheque que había recibido por mi arte, y lo fotografié, no para publicarlo en ningún sitio, solo para recordar. A nombre de Sofía García, 8.400 €. Prueba física de que no era nada, de que nunca había sido nada. 2 meses después mi nueva vida tenía un ritmo. Me despertaba a las 5. Veía el amanecer sobre el Mediterráneo desde mi ventana y abría la taza de cerámica a las 6. Turno de mañana hasta el mediodía, sirviendo café, charlando con los habituales, aprendiendo los nombres de los lugareños que ahora me reconocían como la sobrina de Ruth, la fotógrafa. Las tardes pertenecían a mi trabajo. Había alquilado un pequeño estudio a 3 manzanas de la cafetería, lo suficientemente grande para mi equipo de edición y una estación de impresión. La exposición de la galería había terminado. But Marcos ya había programado otra para la primavera. Esta vez, una serie llamada Límites, fotografías de bordes, umbrales, los espacios entre pertenecer y estar solo. Se sentía bien. El artículo de la revista salió en octubre. Mi cara en la portada de la revista Costa Brava junto al titular. La artista que aprendió a verse a sí misma. El artículo contaba mi historia, editada, por supuesto, con los nombres cambiados para proteger a los inocentes y a los culpables por igual. Pero la verdad estaba ahí. La invisibilidad, el punto de inflexión, la elección. La gente me contactó. Mujeres que habían sido la ayudante de la familia, la de confianza, la que todos olvidaban agradecer. Sus mensajes llenaron mi bandeja de entrada como un coro de reconocimiento. Pensé que era la única. Me diste permiso para irme. Gracias por mostrarme que es posible. Mi familia también se puso en contacto. Finalmente Laura me envió un mensaje de texto después de que naciera el bebé. Una niña llamada Carla envió una foto. Le envié felicitaciones y una tarjeta regalo. Nada más. Mi madre llamó una vez. No respondí. Dejó un mensaje de voz preguntando si ya se me había pasado el capricho. Lo borré. Pero mi padre me sorprendió. Su correo electrónico llegó un martes por la noche, de 3 frases. Sofía, vi la revista. Estoy orgulloso de ti. Ese lo guardé. Hoy estoy sentada en mi estudio mirando el Mediterráneo. La cámara Canon que compré en esa tienda de segunda mano todavía está en mi estantería. Más vieja ahora, maltratada pero todavía funcionando. Junto a ella se encuentra un modelo más nuevo, uno que compré con el dinero que gané con mi arte. Ambas cámaras importan. Una me recordó ver, la otra demuestra que la gente me vio a mí. Mi segunda exposición se inaugura el mes que viene. Límites, 15 nuevas fotografías, cada una explorando los bordes de la conexión, donde la familia termina y el yo comienza, donde la obligación se cruza con la explotación, donde el amor se convierte en algo completamente diferente. Creo que podría ser mi mejor trabajo hasta ahora. Tía Ruth pasa todas las mañanas con café y comentarios. Marcos me llama semanalmente con actualizaciones sobre coleccionistas y oportunidades. Los habituales de la taza de cerámica han empezado a pedir la mesa de la fotógrafa junto a la ventana, donde a veces edito fotos entre clientes. No soy rica, no soy famosa, pero soy vista,
y eso es suficiente. En cuanto a mi familia, ahora existimos en una nueva configuración. Felicitaciones de Navidad, mensajes de cumpleaños, la actualización ocasional sobre los niños. Civil, distante, más saludable que antes. No he vuelto a Madrid. Quizás algún día lo haga, pero solo como visitante, nunca como la ayuda. El otro día estaba revisando fotos antiguas y encontré una que había tomado hace años. Un autorretrato tomado en el espejo de mi apartamento de Madrid cuando todavía era invisible. La mujer de esa foto parecía cansada, derrotada, como si estuviera esperando permiso para existir. La borré. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay alguien que ocupa espacio, que crea cosas hermosas, que dice no cuando quiere decir no, y sí solo cuando elige. Alguien que finalmente se dejó ver. Esa es la verdadera historia, no la venganza, no el triunfo, solo la libertad. Desde una perspectiva psicológica, la historia de Sofía ilustra algo llamado parentificación, cuando un niño, a menudo el mayor, asume responsabilidades de adulto sin reconocimiento ni reciprocidad. También ocupó el papel de chivo expiatorio, el miembro de la familia cuyas necesidades son constantemente relegadas, mientras que un niño de oro, Laura, recibe atención y recursos infinitos. Esto es lo que quiero que te lleves de esto. Establecer límites no es traición, no es abandono. Es el reconocimiento de que no puedes servir de una taza vacía y que las personas que realmente te quieren no te lo pedirán. Si estás en una situación como la de Sofía, recuerda que tu valor no se mide por lo útil que eres para los demás. Es inherente, siempre estuvo ahí. Y a veces lo más valiente que puedes hacer no es contraatacar, es alejarte, construir algo propio. Deja que tu vida hable más alto que cualquier argumento. Te lo mereces. Todos nos lo merecemos.